Eh, por la, yo lo que voy a hacer primero es hacer una pequeña introducción de la clase, de la primera clase que tuvieron, que abarcaría la unidad 1 y unidad 2. La primera clase es una unidad, son unidades relativamente fáciles, y me voy a centrar un poco en lo que es el concepto de la media, el error y el concepto de desviación estándar y cómo se analiza o cuáles son las propiedades de una curva de distribución normal o una curva de Gauss, ¿sí? Entonces, se ve ahí, por lo que entiendo, se me escucha bien y se ve la presentación, ¿no? A ver, sí, Bueno, sí, Pablo. bien. Lo primero, ¿por qué es importante el método de análisis de los alimentos? Bueno, dentro de la química hay una rama que es la química analítica, que es la encargada de eh, realizar estudios cuantitativos y cualitativos de las propiedades de distintos elementos, sustancias, compuestos, matrices. Dentro de las matrices complejas se encuentran los alimentos. Quiere decir que a la hora de analizar un compuesto, ya sea una fruta, una leche, de estudiar la leche, de estudiar las propiedades que tienen los productos farináceos, son todas matrices complejas. Entonces hay que partir desde ese punto para entender eh, todo lo que vamos a ir haciendo, ya que hay que tener en cuenta bien ese detalle que son matrices complejas, es decir, tienen una fruta, en una simple fruta hay vitaminas, minerales, agua, hidrato de carbono, proteínas, entonces son matrices complejas. La importancia del análisis de estos alimentos es, por ejemplo, cumplir con los requisitos vigentes, es decir, si yo quiero formular un alimento, yo tengo que cumplir requisitos. Esos requisitos están dictados por el ANMAT y el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino es una guía que tienen las industrias, donde posiblemente ustedes en un futuro trabajen, y esas industrias se guían en ese código para cumplir con los requisitos que tiene que tener el alimento que ustedes van a procesar o fabricar. Por ejemplo, vean acá en la filmina, el código alimentario dice que si uno quiere producir alimentos que estén o sean dentro del tipo de moluscos, uno tiene que analizar el contenido de metales pesados y, por ejemplo, el cadmio dentro de esos metales pesados no debe pasar los 1000 microgramos en la carne del molusco. Y la metodología que deberían utilizar, una metodología que está homologada para hacer ese análisis, es la espectroscopía de absorción atómica. Ese es un ejemplo. Entonces, es importante desde el punto de vista industrial, por si ustedes quieren, porque deben cumplir con una normativa. Es importante porque ustedes a la hora de rotular un alimento, muchos de ustedes seguro han visto un rótulo de un alimento, ven que le dice el porcentaje de proteínas, porcentaje de lípidos, el porcentaje de hidrato de carbono. Bueno, todos esos porcentajes se determinan utilizando métodos de análisis de los alimentos. Dentro de los métodos de análisis de los alimentos, están ahora dentro de la método de análisis de los alimentos 1, el cuatrimestre que viene van a tener la 2, vemos que hay distintos tipos de métodos de análisis. Podemos abarcarlos en dos grandes grupos. Uno es los métodos clásicos, vamos a ver los volumétricos y los por gravimétricos. Ya la clase que vienen los métodos gravimétricos, han estado viendo algo de métodos volumétricos y seguirán viendo en el futuro, más adelante también algo más de métodos volumétricos, básicamente son titulaciones volumétricas, y donde lo que uno mide es la cantidad o el volumen de una solución que contiene suficiente reactivo para
reaccionar con el analito de interés. Entonces ustedes, mediante una relación geométrica conocida y una reacción química que debe ser completa y rápida, ustedes pueden desarrollar métodos analíticos y determinar porcentajes de proteínas, como han visto en el método de Kjeldahl. Y por otro lado hay otros métodos, son los gravimétricos, que a diferencia de los volumétricos, uno no mide el volumen reactivo, sino que está midiendo masa. Es decir, el paso final de la metodología gravimétrica es pesar el producto resultante de una mezcla y a través de esa pesada determinar el porcentaje del compuesto de interés. Entonces, básicamente a grandes rasgos, para diferenciar volumétricos y de volumen, gravimétricos y de masa, ¿sí? Otro tipo de métodos que no son métodos clásicos son los métodos instrumentales. Por ejemplo, métodos espectroscópicos, en eso vamos a estudiar, vamos a ver bastante, sobre todo en la materia del año que viene, pero ahora también vamos a ver algo que es copia de absorción. Básicamente miden o estudian estos métodos, miden cómo interacciona la radiación electromagnética, es decir, la luz, con la sustancia y el analito de interés que yo quiero estudiar. Hay otro tipo de métodos como los electroanalíticos, ya vamos a ver algo de potenciometría, que básicamente es utilizando el pHímetro, y otros tipos de métodos que no son propiamente de detección, pero sí son métodos de separación, que son las cromatografías. Como les dije anteriormente, las matrices, los alimentos son matrices complejas. Entonces, por ahí, si uno quiere determinar el porcentaje de un determinado lípido o de grasas totales, uno tiene que separar o hacer un tratamiento previo de la muestra para separar el analito de interés para luego recién cuantificarlo, ¿sí? Habíamos visto en PowerPoint, no me quiero detener mucho en la parte donde está todo como descriptivo explicado, porque eso lo pueden leer ustedes. Sí, sí quiero dejar algunas cositas claras de lo que hay, de lo que es más importante resaltar de este PowerPoint. Primero, por un lado, cuando uno desarrolla un método analítico y obtiene un dado valor, ese valor que uno informa debe tener calidad analítica, ¿sí? Es decir, yo no puedo hacer un ensayo, como han visto en el laboratorio, determinar porcentaje de proteína de la harina, agarrar una pequeña porción de la muestra de harina, hacerle el tratamiento para hacer la titulación por Kjeldahl y y con solo una muestra, una porción que haya quitado, decir, bueno, el porcentaje de harina, porcentaje de proteína de esta harina es del 10%. Hacerlo una sola vez, por ejemplo, no tiene validez, porque siempre las medidas analíticas, todo tipo de medidas analíticas acarrean errores, es decir, tienen incertidumbres. Entonces nosotros como técnicos de alimentos o futuros licenciados en agroalimentos, el rol que debemos cumplir es tener el suficiente criterio analítico para tratar de informar el valor lo más certero posible, y la mejor forma de hacerlo es a través de réplicas, es decir, no solo tomando una sola muestra del paquete de harina, sino tomando varias muestras y repitiendo el análisis para ver cómo se distribuyen esos datos en una curva de población, que es la curva de Gauss, que ya voy a entrar en un momento. Sí, antes de eso quiero mencionarles brevemente que hay dos tipos de errores. Esto lo han visto los que han estudiado y han visto química general, que son los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Los errores aleatorios afectan la precisión y los errores sistemáticos afectan la exactitud. Acá, a modo de resumen, vemos que la precisión hace referencia a una serie de mediciones
que están cerca una de la otra. Es decir, cuando uno es preciso, la serie de mediciones, el conjunto de mediciones que hizo, dan un valor cercano entre ellas. Por ejemplo, fíjense en el tablero de puntos de superior derecho, como hay buena precisión, ya que todos los puntitos verdes están cerca uno del otro. Otra cosa distinta es la exactitud. La exactitud es cuán cerca o cuán cercano está la medida que yo hice al valor real de lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo digo que un lavarropa pesa 50 kilos, porque lo voy poniendo, lo pongo en la balanza y cada vez que lo peso, dice 50 kilos, y veo que el valor real, que lo saco, supónganse, de la guía del vendedor que me vendió el lavarropa, es de 100 kilos, eh, quiere decir que no estoy siendo exacto, ¿sí? ¿Cómo distingo la exactitud? Bueno, se fijan acá en los tableros de datos, de puntos, abajo a la derecha ven cómo en ese caso uno es muy exacto, ya que todos los valores se encuentran en el centro de la distribución de datos. Bien, en ese caso, en ese ejemplo, por ejemplo, las mediciones han sido exactas y precisas, es decir, no cuando no necesariamente uno es preciso y si al ser preciso es exacto, sino que uno puede ser preciso pero no exacto o exacto pero no preciso. Vean, por ejemplo, la curva el gráfico de arriba a la derecha, cómo uno puede ser preciso porque todos los puntitos están cercanos uno del otro, es decir, todas las mediciones en sí están cercanas, es decir, por ejemplo, si yo mido el volumen de un matraz y veo cada vez que mido el volumen de ese matraz, me da 10, 10,1, 9,98, 9,95, 10,05, toda una serie de medidas que me dan cerca de una del otro, por lo tanto, soy preciso, pero no quiere decir que sea exacto. Eso más o menos lo han visto en la química general, no me quiero detener mucho. Y acá, en la media y el cálculo de errores, eh, chicos, la media, yo creo que todos la han visto en matemática, es cómo se calcula la media, y es la sumatoria de las distintas mediciones que yo voy haciendo dividido la cantidad de mediciones totales. Es decir, si yo analizo una muestra que contiene de harina, para determinar el porcentaje de proteína, y yo analizo 5 muestras y calculo el porcentaje de proteína de cada una de esas muestras, para yo obtener la media, lo único que tengo que hacer es sumar esos porcentajes de proteína y dividirlo por la cantidad de muestras que analicé. Otra variable en las mediciones analíticas es el error, y acá hay dos tipos de errores. Uno es el error absoluto y otro es el error relativo. Y yo, para calcular el error, independientemente de si es absoluto o relativo, lo que tengo que conocer es el valor real de lo que quiero estudiar. Es decir, tengo que conocer, por ejemplo, para calcular el error del porcentaje de proteínas, como se hizo en el laboratorio, es conocer el valor real del paquete de porcentaje de proteína, que en este caso se sacó a través del rótulo. Entonces, de esa forma ustedes han podido calcular el error relativo del ensayo que realizamos. Entonces, para calcular los errores, uno necesita conocer el valor medido, que eso es lo que ustedes obtienen a través de la medición analítica, y el valor verdadero que ustedes lo deben obtener por tabla o deben tener alguna referencia. El problema en calcular el error, ya sea absoluto o relativo, básicamente es ese, que muchas veces lo que yo quiero conocer es el valor verdadero. Otro punto que tienen que tener en cuenta en el cálculo de los errores, donde el signo del error importa. Es decir, si yo obtengo
vamos a ver más abajo, acá, por ejemplo. Si yo obtengo en este caso era una determinación de hierro, de esta oxidación más 3, a través de una técnica espectroscópica, y yo les pedía acá, por ejemplo, que averigüen cuál es el error absoluto y relativo de los valores 19,4 y 20,1, y les había dado como dato que la media de las distintas determinaciones era 19,8 y el valor real era 20. Y yo acá les había mostrado, les habíamos calculado el error absoluto y verdadero para los dos datos que mencioné anteriormente, y vemos, por ejemplo, en el primer dato, que para el valor 19,4, el error es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos subestimando en las mediciones el valor real. Por ejemplo, en el primer punto, para el valor 19,4, estamos subestimando el valor real de la concentración de hierro en partes por millón en un 3%. Para el ejemplo del valor de 20,1, vemos que ahora el signo del error es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sobreestimando el valor real de la concentración de hierro. En este caso la estamos sobreestimando en un 0,5%. Entonces, el cálculo de errores, y estamos hablando de errores sistemáticos, el signo es importante. No es decir si estamos subestimando o sobreestimando el valor real de una determinada sustancia que esté estudiando.